y vamos a continuar con el análisis de este tema que planteábamos hace un rato, ¿no? La noticia transcurrió hace algunos días, la liberación de 4 mujeres que estaban detenidas de modo totalmente irregular. De eso hablamos hace un ratito nomás de la parte técnica, digamos, de todo esto, con el abogado Eduardo Soares de la Gremial de Abogados. Y queremos saludar y agradecerle, obviamente, a Sandra Ceballos, abogada, pero también periodista. Usted la habrá podido ver y la seguirá viendo seguramente en la televisión pública más de una vez, comentando cuestiones que tienen que ver con el género, con las infancias, con los pueblos originarios, y en función de esto es que queríamos conversar con ella y se lo agradecemos. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Miguel, y a toda la audiencia. Muy bien, gracias por el contacto. Bien, más allá de esto que comentábamos, ¿no? La cuestión más técnica de por qué se produce esta decisión del Juzgado Federal de Bariloche, me gustaría que usted nos ayude a reflexionar en este día, además de los periodistas, sobre el rol que le cupo y que le cabe todavía, por un lado, a cierto sector de la justicia, a las fuerzas de seguridad, tanto provinciales como federales, provinciales de Río Negro en este caso, y también a ciertos medios de prensa, porque si nos guiamos por todos estos actores, jamás tendrían que haber liberado a Betiana, a Marta, a Romina, a Celeste. Efectivamente, y bueno, nuevamente el saludo, Miguel, en este día, y a todos los colegas, sobre todo que trabajan de forma independiente, sin estar así presionados o enfrentando diversas presiones y poderes. Así que en este caso en particular que nos referimos, lo hemos vivido de alguna manera con la angustia de pensar que había mujeres que por el solo hecho de estar defendiendo con sus motivos históricos, además, estar defendiendo o haciendo posesión de territorio que además se le fue reconocido por cuestiones junto a las madres. Y siempre volvemos al tema de la discriminación y el racismo. No somos ingenuos ni ingenuas. Hay una ambición de poder sobre eso económica sobre esos territorios, pero pareciera que están todos de la mano, ¿verdad? Todos de acuerdo. El Poder Judicial, el Poder Económico de esos lugares, y estamos hablando precisamente de Bariloche, porque es la única explicación que uno puede encontrar a tantas violaciones a derechos procesales, derechos de los niños, o sea, todo eso que la Argentina ha suscrito, como la mayoría de las naciones del mundo, de los estados del mundo, los tratados internacionales de derechos humanos. Han habido muchísimas violaciones, ¿no? El derecho de las mujeres, ya, obviamente, niñezas, los derechos específicos de los pueblos indígenas, tal lo dice la normativa internacional, que pretende ser invisibilizada o desconocida por buena parte del Poder Judicial. Pero la Argentina ha suscrito un tratado que está vigente, que además incorporó por ley nacional, ha suscrito una declaración universal de Naciones Unidas, que fue prácticamente votada por todas las naciones de la Tierra, una declaración americana en el marco de la OEA, también ha suscrito la Argentina sobre los derechos de los pueblos indígenas. En fin, si es por normativa, está totalmente amparado, inclusive el reconocimiento a un lugar que tiene especialmente una importancia espiritual, como es el Rengue, ¿no? Y luego las fuerzas de seguridad, bueno, en este caso, además, porque la verdad que ellos tuvieron una gran apertura para negociar, porque privilegiaron, pueblo mapuche me refiero, en la mesa de diálogo, privilegiaron de forma urgente la salud físico, psíquica, emocional de estas mujeres con sus niños y niñas, ¿no? Que estaban en situación de cautiverio durante más de 8 meses. Pero hay una cuestión de fondo aquí que nos pareció de entrada escandalosa, que es la conformación de un comando unificado de fuerzas federales
hecha por resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación, ¿no? Recordamos que cuando esto ocurrió, con un posterior desalojo, a principios de las mujeres, géneros y diversidad, renunció por este tema, ¿no? Renunció porque, según sus palabras, había cruzado un límite, y sabemos bien de que hubo ahí discusiones internas o distintos puntos de vista al respecto, ¿no? A mí particularmente me sigue pareciendo escandaloso que exista un comando unificado para reprimir al pueblo mapuche, sea el pueblo mapuche, sea el pueblo maya, o sea otra protesta social, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en democracia, porque los derechos están vigentes, no estamos en un estado de excepción, porque el presidente de la Nación, según las atribuciones de la Constitución Nacional, es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. No se necesita conformar un comando unificado para determinado pueblo, porque no estamos hablando de medidas racistas, ¿no? Entonces no hay otra manera de llamarlo. Y bueno, y ni que hablar, las fuerzas que son provinciales, todo lo que hemos visto, que proponen. Bueno, estamos hablando de una gobernadora en Río Negro que salió a hacer declaraciones en contra de un acuerdo que se hace claramente, no es una concesión graciosa como se dice entre los abogados, no, se hace porque tienen en qué ampararse para tomar estas decisiones. Claro. No por más que... Sí. Ahora, viendo esto, ¿no? como un antecedente, incluso más allá de todo lo que ocurrió y de las personas involucradas, cabe esperar que este tipo de situaciones se repitan, más allá del último fallo, ¿no? ¿Qué tipo de situaciones? Esto que ocurrió, ¿no? El invento de la causa, que estén mucho más tiempo detenidas, que en el caso de haberle salido la sentencia favorable a la acusación les hubiera correspondido. O sea, toda la enorme cantidad de irregularidades que se cometieron y se siguen cometiendo. Claro, no, decía si se van a repetir este tipo de persecuciones de base racial supremacista que está detrás de esto que hemos visto, ¿no? Esperemos que no. Seguramente tendrá que ver también con el tipo de gobierno que vayamos a tener, la próxima gestión de gobierno. Si es un gobierno que va regresivo en cuanto a los derechos, esperemos que no, esperemos que realmente se respeten los derechos humanos, ¿no? Inclusive aquellos que todavía estamos solicitando, siempre hay algo para mejorar, para hacer cumplir, pero así como, qué sé yo, en pandemia nos hemos admirado de que en Estados Unidos ejecutaron a un negro, recuerdan esas imágenes, ¿no? A un afrodescendiente, un policía directamente en la calle y una jovencita filmó esas escenas. Parece que uno se sigue asombrando de hechos que es lo peor de la humanidad, ¿no? El sentir que otro que es diferente es inferior y que por eso se puede llegar a tal punto, ¿no? Bueno, esperemos que... Es difícil, la humanidad hace avances, aprueba tratados de derechos humanos como ocurrió hace más de 50 años, tras las guerras mundiales. Pareciera que la humanidad había tenido cuenta que no podía hacer eso, ¿no? Que teníamos que tener pactos de paz entre los seres humanos, y luego se hace regresión, ¿no? Y bueno, estamos allí transitando la historia, y hay mucho todavía por responderle a los pueblos indígenas que están vivos y presentes en todo el continente, y no solo en nuestro continente, sino en otros lugares del mundo, ¿no? Lo digo porque formo parte del movimiento indígena internacional, o sea, hay muchos referentes que asisten a las conferencias internacionales y se gestan avances, o se va en pos de avances. En este momento, compañeros están en la ciudad de Bonn, en Alemania, gestionando, porque se están haciendo las reuniones previas a la conferencia de las partes, que será en noviembre, sobre cambio climático, ¿no? Entonces, esas negociaciones previas, siempre hemos tratado, el año pasado yo estuve allí,
hemos tratado de que se tomen en cuenta las voces de los pueblos indígenas, la sabiduría ancestral. Y bueno, hay indicios de que eso se puede ir avanzando, pero es difícil, obviamente, porque también en ese sentido tiene mucho poder, o el poder económico tiene mucho peso sobre los estados, ¿no? Así que volviendo a nuestro caso, me parece positivo poder estar enunciando que aquí finalmente se haya tomado en cuenta sus derechos, ¿no? Con muchas limitaciones, restricciones, obviamente, pero yo estuve en la ESMA, en la ex-ESMA el jueves pasado, y tuvimos más de 8 horas, como 8 horas y media hasta la firma del acuerdo, y ahí vimos el debate, fuimos como veedores al debate, y también supimos y vimos expuestas las diferencias entre los funcionarios. Había funcionarios que estaban en contra de esta decisión, ¿no? Particularmente me tocó hablar con 2 de estas personas, porque yo no podía creer o ponerse algo que estaba claro. Estas mujeres no son peligrosas para estar con sus niños así detenidas, ¿no? Entonces no había personas que estaban en contra del acuerdo, pero finalmente, por suerte, pudieron salvar esas diferencias y firmar este acuerdo. Incluso con, a ver cómo decirlo, con funcionarios que estaban como previendo, por eso esos funcionarios también y corren ese riesgo, ¿no? Todo lo que se le va a venir en contra, es increíble, pero es así, digamos, ¿no? Tal cual. Por hacer lo que deben hacer, por cumplir las normas internacionales, porque yo les decía, realmente los gobiernos deben responder por las violaciones a derechos humanos. Más tarde o temprano hay un examen periódico universal ante el Consejo de Derechos Humanos y Argentina fue examinada en enero pasado. Entonces, de forma periódica, que serán 2 años por lo menos, pero el Estado siempre debe responder. Me parecía como que eso muchos o no lo conocen, creo que no lo conocen, lo desconocen. O sea, un funcionario toma decisiones que después el Estado es responsable por esas decisiones. Tal cual. Bien, Sandra, te agradecemos muchísimo la amabilidad de atendernos y ojalá otro día podamos charlar un poco más en profundidad sobre todas estas cuestiones que por desgracia tiene uno la impresión, quizás yo no sea tan optimista, de que pueden llegar a repetirse, y por suerte están también las redes de contención, ¿no?, que mucho han ayudado en este caso. Muchísimas gracias. No, claro que no garantiza que sea al final, este es el comienzo de vamos a estar atentos a que el Estado cumpla lo que ha prometido, que son varias cosas en esos compromisos. Sin lugar a dudas, en derechos humanos y sobre todo pueblos indígenas estamos siempre recomenzando. Pero eso es un gesto y esperemos que se respete. Así que muchas gracias a ustedes nuevamente. Hasta luego. Sandra Ceballos es abogada, es periodista, es experta en derechos humanos, en cuestiones de género, y es habitual columnista de la televisión pública sobre todas estas cosas, y fue también una de las protagonistas de toda esta situación que derivó en la liberación de las mujeres allí en Río Negro.